Ahora, a diferencia de lo que teníamos antes, hablaremos ya no solo de la corrección que se puede hacer a los datos oficiales, sino hablaremos de otras información que podemos derivar de otras fuentes, como por ejemplo los ingresos o la riqueza de los multimillonarios mexicanos. Ya vimos antes, en otro momento, que la desigualdad en una economía proviene de dos fuentes de ingresos, de los ingresos por trabajo y de los ingresos por capital. También vimos cómo el rendimiento de las grandes fortunas es cada vez más alto en el mundo, de tal manera que eso contribuye a aumentar la desigualdad también. En el caso de México, no tenemos información sobre la riqueza, no tenemos información precisa sobre los individuos más ricos del país. Tenemos, sin embargo, información incompleta, como la que proviene de la lista de Forbes. Tenemos datos también de otras estimaciones que hablan de la distribución de la riqueza en el país. En este segmento hablaremos brevemente de estos indicadores que de alguna manera terminan de redondear la imagen que podemos tener sobre cuál es el tamaño de la desigualdad en el país. En particular hablaremos de tres cosas. Uno, de un elemento que no habíamos hablado hasta ahora. Hablamos en el segmento anterior de la evolución de la desigualdad en México a partir de la parte del ingreso que correspondía al decil superior, es decir, al 10% más rico. Ahora hablaremos de cómo es la concentración del ingreso en el 1% más rico. Ese 1% más rico es un segmento que no es trivial. Pensemos en que es un grupo de la población que es poco más de 1 millón de personas. En ese 1% de la población lo que tenemos en México es que, de acuerdo a las estimaciones que provienen de estos estudios que hemos mencionado anteriormente, el 1% obtiene ingresos que van de entre el 21% y hasta el 25% del ingreso. En los últimos años, de hecho, según estas estimaciones, esta concentración del ingreso en la parte superior de la distribución ha incluso tendido a crecer. Estamos hablando, por lo tanto, de niveles de concentración del ingreso muy superiores a las que se observan en otros países en el mundo. Ya dimos cifras, por ejemplo, de cómo en los países escandinavos el 1% obtiene ingresos que son más o menos equivalentes al 7% del ingreso nacional. Vimos cómo en otros países europeos este ingreso es más o menos 10, 12, 13% del ingreso nacional. Países de mucha desigualdad como Colombia, hablábamos del 20%. Países como Estados Unidos, también caracterizados por ser muy desiguales, también estamos hablando de que reciben alrededor del 20%. En México, el 1% más rico de la población, según estas estimaciones, puede estar recibiendo entre 21, 22 y en los últimos años hasta 25% del ingreso nacional. Esto nos habla de la magnitud de la desigualdad en el país y esto habla de por qué un estudio reciente publicado por Oxfam habló de la desigualdad extrema en el país. Estamos hablando de que el 1% de la población, una centésima parte de la población, obtiene un ingreso que es una cuarta parte de todo lo que se genera por toda la sociedad. De tal manera que el 99% restante apenas recibe el 75% de lo que produce. Como vimos antes, es posible que incluso la parte, de hecho, es inocultable que el 50% más pobre de la población recibe un porcentaje bastante pequeño, según las estimaciones del propio INEGI, alrededor de 12% del ingreso nacional, pero incluso puede ser menor. En cualquier caso, habla de una desigualdad extrema, donde muchos tienen muy poco y pocos tienen mucho. Esta desigualdad que caracteriza al país, que se puede observar en esta concentración del 1%, es aún quizá más sorprendente cuando vemos lo que ocurre con un segmento de la población muy específico, que es el grupo de los multimillonarios mexicanos. Los multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista de Forbes. Como ya dijimos, la lista de Forbes no es del todo precisa, no es del todo confiable, pero es quizá la fuente más importante que tenemos sobre la evolución de la riqueza en los distintos individuos en el mundo, pero por supuesto también en México. En el caso de México tenemos que los multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista de Forbes son más o menos el mismo número hoy en día de lo que eran al inicio de esta publicación. Lo interesante, sin embargo, es lo que ha pasado con la evolución de la riqueza de estos multimillonarios mexicanos. Si bien son los mismos, la evolución de su riqueza ha sido muy distinta. En estos 20 años que tenemos información sobre la riqueza de los multimillonarios mexicanos publicados por Forbes, el ingreso nacional promedio ha crecido apenas al 1% por año. Esto quiere decir que en 2 décadas el ingreso promedio de un mexicano ha crecido en poco más del 20%, es decir, un crecimiento relativamente pequeño. La riqueza de estos multimillonarios mexicanos en ese lapso se ha quintuplicado en términos de dólares, en términos nominales. Quizá en términos reales es un incremento ligeramente menor, pero aún así es un incremento bastante significativo, posiblemente es de la magnitud cercana a 4 veces. Mientras que el ingreso promedio entonces de un mexicano ha crecido 25%, la riqueza de este grupo de mexicanos se ha multiplicado por una fracción, por un número mucho mayor que eso, insisto, en algunos casos 4 o 5 veces ese monto. Por lo tanto, los ricos mexicanos son mucho más ricos hoy en día de lo que eran antes.
Un ejemplo de esto y de cómo su peso dentro de la producción mexicana ha crecido de manera muy importante en los últimos años es el siguiente indicador. Como pueden ver en la gráfica anexa, la riqueza de algunos mexicanos, y voy a hablar en particular de 4 mexicanos, los 4 mexicanos más ricos. Y hablo de estos 4 mexicanos por una razón en particular. Son los mexicanos no solo más ricos en este momento, sino son los mexicanos que permanecen durante más tiempo en la lista de Forbes. Y por lo tanto tenemos información de alguna manera de más largo plazo de la evolución de su riqueza. Estos mexicanos son Carlos Slim, que en algún tiempo fue el individuo más rico del mundo, seguido por otros 3 multimillonarios mexicanos. Germán Larrea, dueño de Grupo Minero México; Alberto Balleres, dueño, entre otras cosas, también de una minera, de Peñoles, pero de otras empresas, como el Palacio de Hierro, es también el dueño del ITAM, etc. Alberto Balleres es el tercer mexicano más rico, y Ricardo Salinas Pliego es el 4º mexicano, dueño de TV Azteca, entre otras empresas. Esos 4 mexicanos en su conjunto tenían una riqueza que a fines del siglo XX, en 1998, 1999, representaba apenas poco más del 2% del todo el Producto Interno Bruto Nacional. Es un porcentaje importante. Estamos hablando de la riqueza de 4 individuos versus lo que produce todo el país en un año. Esa riqueza, sin embargo, ha crecido de manera tan importante, mientras que el Producto Interno Bruto del país ha crecido a tasas relativamente bajas, a tal grado que hoy en día, y como se puede ver en la gráfica anexa, la participación de la riqueza de estos 4 mismos individuos ha crecido a ser prácticamente el 9% del Producto Interno Bruto Nacional. Una participación 4.5 veces mayor de lo que era hace apenas unos años. Tan solo Carlos Slim tiene una riqueza equivalente al 6% del PIB. Los otros 3 multimillonarios mexicanos tienen una riqueza equivalente al 3% del PIB en su conjunto. De tal manera que eso refleja también la enorme heterogeneidad entre los multimillonarios. Una sola persona tiene el triple de riqueza o el doble de riqueza que 3 personas, las siguientes 3 personas más ricas del país. Pero en cualquier caso revela sobre todo cómo la concentración de la riqueza en el país ha sido de tal magnitud que la riqueza de estos 4 individuos mexicanos es ahora mucho más importante como parte del Producto Interno Bruto Nacional de lo que era hasta hace poco menos de 2 décadas. Este es un ejemplo de la enorme concentración de la riqueza en el país derivado de distintos factores. Factores que tienen que ver con una serie de políticas públicas que de alguna manera tienden a beneficiar a segmentos de la población específicos, particularmente entre los más ricos. Sectores que tienden a negociar y tener el poder económico y político para negociar políticas públicas que los benefician y que de alguna manera han contribuido también a aumentar su riqueza y por lo tanto a aumentar la desigualdad en el país. Así pues, los indicadores de la evolución de la riqueza de los multimillonarios mexicanos, todo ello sugiere un aumento en la concentración de la riqueza en el país en los últimos años y que eso es compatible con lo que los estudios más recientes sobre la evolución de la desigualdad empiezan a mostrar. Un último dato quizá relevante sobre esto para poder entender también de qué tamaño es la desigualdad en el país es que muchas de las cosas que hemos hablado hasta ahora han sido de la desigualdad del ingreso y no de la desigualdad de la riqueza. Ya hablábamos antes de que la desigualdad de la riqueza suele estar peor distribuida que la desigualdad del ingreso. Y eso es porque los activos están peor distribuidos en general entre la población. En el caso de México no tenemos buena información sobre la riqueza. No hay una medida oficial públicamente aceptada sobre la riqueza. Hay, sin embargo, un par de estudios recientes que hablan sobre de qué tamaño es la desigualdad de la riqueza en el país. Un estudio es, por ejemplo, el Global Wealth Report. Este reporte estima, según sus cálculos y según una metodología muy particular que ellos siguen, que el 10% más rico en México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. Y eso quiere decir, toda la riqueza del país son todos los activos financieros y no financieros de la economía. Entonces, una décima parte de la población es dueña de 2/3 partes de toda la riqueza del país. Activos financieros, no financieros, bonos, joyas, terrenos, casas, etc. Empresas. Otro estudio, el Wealth Insight Report, lo que sugiere es que hace algunos años, por ejemplo, calcula que había 145,000 individuos en México con una riqueza neta superior a $1 millón. 145,000 individuos quiere decir que es apenas poco más del 0.1% de la población mexicana, un milésimo, poco más de un milésimo. Quizá junto con sus familias no son ni siquiera un centésimo de la población. Así pues, este grupo puede representar el 1% de la población que estamos hablando más rica del país. Este 1%, según este reporte, concentraba en ese año 43% de la riqueza total del país. Nuevamente podemos ver que está peor distribuida la riqueza que el ingreso. Según nuestros cálculos anteriores que mencionamos, el 1% más rico del país
obtenía de ingreso entre el 21 y el 25% de todo el ingreso nacional. Esta información sugiere que menos del 1% de la población es dueña del 43% de toda la riqueza del país. Esta sería la magnitud de la desigualdad de acuerdo a estas cifras. Así pues, la desigualdad que hay en México, de acuerdo a distintas cifras, es bastante más alta de lo que pensábamos. Está bastante concentrado e incluso dentro de la parte más alta de la distribución hay una enorme heterogeneidad. La desigualdad en la distribución de la riqueza y del capital contribuye después a la desigualdad del ingreso. Esto es a tal grado tan desigual que nos lleva a tener, de los países para los cuales se cuenta con cifras oficiales relativamente confiables, los mayores niveles de concentración en la parte más alta de la distribución. Es por eso que México es un país considerado con una desigualdad extrema. Y a pesar de que, de acuerdo a las cifras oficiales, estamos en una desigualdad que nos pone dentro de los 25% de países más desiguales, cuando hacemos las correcciones correspondientes, de acuerdo a las distintas mediciones que se han mostrado en distintos segmentos de este curso, podemos entender que la desigualdad quizás sea mucho más importante de lo que pensábamos. Y de hecho, quizá México sea uno de los países más desiguales en el mundo. La evolución reciente de la riqueza de los multimillonarios mexicanos parece confirmar también este resultado. Así pues, la desigualdad en el país es no solo un problema muy serio, es un problema inercial, es un problema al cual quizá en los últimos años inclusive hemos tomado medidas que han tendido a acentuarla y exacerbarla. En ese sentido, si creemos que esta desigualdad contribuye a generar no solo problemas económicos y sociales, no solo puede contribuir a debilitar el mercado interno y a impedir, por lo tanto, el crecimiento de la economía, sino puede contribuir a la erosión social, a la desigualdad, a la marginación y, por lo tanto, ser un caldo de cultivo propicio para la inseguridad y la violencia, quizá es tiempo de hacer algo al respecto de la desigualdad en el país. En otro segmento hablaremos de otros tipos de desigualdad, como la desigualdad regional, la desigualdad de género y eventualmente hablaremos de temas asociados a cómo combatir y tratar de reducir la desigualdad en el país. Muchas gracias.